Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que estas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Estamos comentando un poquito sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 17, que nosotros también los católicos lo conocemos como la oración sacerdotal. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. Decíamos que estamos en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, donde el Señor Jesús ora por todos nosotros. Claro, nosotros en la Iglesia Católica lo conocemos este párrafo como la oración sacerdotal. Y decíamos que en el centro de la oración está el ser uno de los discípulos, presentes y futuros. Es el don del Hijo de Dios que nos hace hijos y creyentes. Mientras el Señor Jesús se va, los discípulos, en cambio, se quedan en el mundo, pero no son del mundo. Son propiedad de Dios, según lo anuncia Juan capítulo 6. Pertenecen al Padre Celestial como hijos y al Hijo de Dios como creyentes. Hermanos, esta oración, con referencias
En cuanto al estilo y a la temática de Juan capítulo 1, es como un prólogo que anticipa la elevación donde Dios manifiesta su gloria. El Hijo de Dios manifiesta en nosotros su esencia, que es la del Hijo del Padre. La palabra desde siempre precede y crea lo que luego acontece en el tiempo. Para crear y manifestar ese ser uno como nosotros, uno, el Señor Jesús ya ha dado a sus discípulos la gloria que el Padre le ha dado. El uso del tiempo perfecto, que acusa actualidad, hace pensar que el evangelista San Juan, el apóstol también, tiene en su mente la realización completa de la glorificación del Señor Jesús por su regreso al Padre Celestial. ¿A qué gloria se refería el Señor Jesús? Hermanos, la gloria es la manifestación de la presencia de Dios. Esa gloria del Padre Celestial en el Señor Jesús la pudieron ver los discípulos, según lo anuncia Juan capítulo 1, particularmente en las bodas de Caná, de que habla Juan capítulo 2, y en la resurrección de Lázaro, de la cual habla Juan capítulo 11. Pues bien, hermano que me escuchas, para quien quiera ver, los discípulos reflejan la gloria del Padre Celestial, como la reflejó el Señor Jesús. Pero, ¿en qué consiste esa unidad, objeto de la oración del Señor Jesús? Ante todo, es una unidad que tiene como causa y principio la acción de Dios. No será, pues, fruto exclusivo de las fuerzas humanas. Será una unidad vertical del Padre Celestial y del Señor Jesús con los creyentes. Y esta se producirá porque vivirán de una misma vida. Como dijo el Señor Jesús, como me envió el Padre, que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me come, también él vivirá por mí. Y lo dijo en Juan capítulo 6. Hermanos, esta será una unidad horizontal de los creyentes entre sí, y será posible por el amor mutuo que debe caracterizar a los creyentes del Señor Jesús. Él dice, este es mi mandato, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y lo dice en Juan capítulo 5. Y si atendemos al momento en que el evangelista San Juan redacta su escrito, esta unidad pedida por el Señor Jesús se amplía y abarca unidad de espíritu, unidad de fe, unidad de verdad, unidad de doctrina, unidad de autoridad, según lo anuncia Juan capítulo 10. Hermanos, el origen y el modelo de nuestra unión es como la que existe entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios, que se expresa aquí como inmanencia recíproca. El que ama es morada del amado, es habitado por quien acoge. Los discípulos, aunque permanezcan en el mundo unidos al Señor Jesús,
como los sarmientos a la vid. Son uno en el Hijo y en el Padre. Viven de la misma vida, inmersos en el abismo sin fondo de su amor recíproco, seno único de todo. Son uno en Dios, o sea, en el cielo. Por eso son uno también sobre la tierra. La unidad que proclama la oración sacerdotal que hace el Señor Jesús al Padre Celestial en Juan capítulo 17. Evoca el texto del apóstol San Pablo cuando dice: poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y lo dice el apóstol San Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4. Finalmente, hermano que me escuchas, la unidad de los creyentes será un signo y una invitación más para que el mundo crea que el Señor Jesús es el enviado del Padre Celestial. Y no solo, sino que esa unidad le hará conocer también que el Padre ama a los creyentes con el mismo amor con que amó al Señor Jesús, según lo anuncia Juan capítulo 14. Nunca el mundo se verá privado de la posibilidad de ver para qué, si quiere, crea en Jesús. Hasta ese momento, la oración del Señor Jesús había contemplado a los discípulos durante su paso por este mundo. Ahora el Señor Jesús eleva una súplica diferente. Hermanos, después de la exclamación simple y solemne, Padre, el Señor Jesús expresa su voluntad, no mediante un ruego, sino un quiero, lleno de majestad, que es a la vez oración confiada y mandato filial. Quiero que donde estoy yo, también ellos estén conmigo, como lo dice en Juan capítulo 12. Hermanos, el Señor Jesús quiere que los suyos estén con Él donde está Él. Esto es, en el Padre Celestial, a donde va, según lo anuncia Juan capítulo 16. Y la finalidad es para que vean su gloria, la que el Padre le ha dado antes de la creación del mundo. Los discípulos contemplaron la gloria del Señor Jesús mientras estuvo en la tierra, según lo anuncia Juan capítulo 1. La contemplaron con mayor profundidad a la luz del Espíritu Santo, según Juan capítulo 14, pero la contemplarán en plenitud en la casa del Padre Celestial, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. La gloria que el Señor Jesús tiene es un efecto del amor que el Padre le profesa. Amor exclusivo y único, que no sabe de principio, sino que existe desde antes de la creación del mundo. Una vez más, el Señor Jesús aparece en la dimensión
de su preexistencia eterna. Hermanos, la revelación del Padre Celestial que el Señor Jesús comunica a sus discípulos produce un efecto solo perceptible con las luces del Espíritu Santo que está en ellos. Hace que el amor eterno, exclusivo y único, con que el Padre amó al Hijo, se deposite en el corazón de los creyentes y que el Señor Jesús mismo venga a habitar en ellos. Los creyentes quedan en esta forma transformados en tabernáculos vivientes donde moran el amor del Padre, el amor del Hijo Jesús y el amor del Espíritu Santo. Es la iglesia de los santos en comunión. La frase que emplea el credo se limita a ampliar lo que ya ha afirmado al confesar la santidad de la iglesia. Hermanos, el credo, igual que el Nuevo Testamento, reconoce un solo bautismo, como lo leemos en Efesios capítulo 4, versículo 5. Hermanos, en este pasaje bíblico, el apóstol San Pablo hace un llamamiento a la unidad en la iglesia. La unidad vivida en la iglesia primitiva tiene que superar 3 peligros: la discordia entre los creyentes, la diversidad de los ministerios y las doctrinas erróneas que afecta el crecimiento y edificación de la iglesia. Hermanos, el apóstol San Pablo vuelve aquí sobre un problema importante para comunidades cuyo estilo era todavía muy libre, o, en otras palabras, muy carismático, pues se contaba mucho con la acción imprevisible del Espíritu Santo a través de los dones y carismas de los diversos miembros de la iglesia, que es necesario que cada uno, con su propia vocación, trabaje en la construcción del cuerpo único que es el cuerpo místico de Cristo. Y el apóstol Pablo enumera con entusiasmo todo lo que tenemos en común, gracias a Cristo y a la acción de su Espíritu Santo. Lo que se construye no es únicamente un templo. El apóstol ya lo había expresado en Efesios capítulo 2, cuando dice: así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabajada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también ustedes, con ellos, están siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, esta morada no solo es un templo, sino que es el cuerpo místico de Cristo, o el hombre perfecto, formado por millones de creyentes, presentes y futuros de la humanidad. Jesús de Nazaret
vivió solamente una vez, su vida de obediencia hasta la muerte, pero habiendo llegado a ser, por su resurrección, cabeza de la humanidad, sufre en todos los lugares, trabaja en todos los dominios de la actividad humana, da su vida de todas las formas posibles, reúne en él todas las formas del amor y vive en sus miembros toda la diversidad de la existencia humana. En él es Dios mismo quien hace como lo había deseado. Su experiencia de la vida de criatura. El apóstol San Pablo está consciente de las divisiones en la iglesia, como estaba ocurriendo en la comunidad de los corintios, cuando unos decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolo, otros, yo soy de Cefas, otros, yo soy de Cristo. Pero aquí, a los efesios les dice que vivan una vida digna de la vocación a la que habían sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. Hermanos, la cita corresponde al Salmo 68, que se cumple de modo pleno en Jesucristo. Por él, por su vida terrena y por su muerte, por su humillación y exaltación, nos ha llegado las gracias divinas. El Señor Jesús, desde la gloria del cielo, otorga los dones que con su redención ha ganado para todos los creyentes. El texto del Salmo 68 también proporciona al apóstol San Pablo dos palabras esenciales en su argumentación. Dice, subió, dio. El apóstol San Pablo ve aquí, anunciadas a la vez, la ascensión del Señor Jesús según Hechos capítulo 1 y la efusión del Espíritu Santo según Hechos capítulo 2. Hermanos, la unidad de la iglesia es obra de Cristo, que es su cabeza, según lo anuncia Colosenses capítulo 1. Pero, además, así como en el conjunto de un cuerpo vivo no hay miembros que se comporten de forma meramente pasiva, porque todos participan en la actividad vital del cuerpo. De igual manera, en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros, según el Concilio Vaticano II. Hermanos, Cristo, recorriendo así todo el universo, tomó posesión de él como cabeza del mismo para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Lo dice Efesios capítulo 1. Cristo, prototipo del
todos los regenerados, que son todos los revestidos del hombre nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, incluyendo a todos sus miembros, de los que Él es la cabeza. Hermanos, el apóstol San Pablo da a entender que los efesios son todavía niños, o al menos lo son de vez en cuando, al dejarse llevar por cualquier corriente de opinión. Los invita a convertirse en una comunidad sólida, capaz de dirigirse según la verdad y de construirse por medio del amor. Nosotros también debemos preguntarnos, ¿en qué medida hemos pasado la edad en que los creyentes esperan constantemente que se piense por ellos, que se los guíe, que se los empuje? Porque el creyente ya no es un hombre viejo que vive en la oscuridad del mal, sino un hombre nuevo que ha de reflejar la vida en Dios con su comportamiento. Hermanos, la vida nueva en Cristo requiere despojarse de la vanidad y pecado anteriores a la conversión y revestirse de Cristo mediante la práctica de las virtudes teologales y todas las demás. La conversión no nos ha instalado en un estado de perfección, pues aunque estemos en paz con Dios, en un sentido muy real, como lo anuncia Romanos capítulo 5, habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pues ahora, hermano que me escuchas, estando en paz con Dios, aún no se ha logrado la unidad en nosotros. Experimentamos tentaciones y luchas. Nuestras decisiones, grandes o pequeñas, nos llevan en dos direcciones, ya sea el hombre viejo, arruinado, sin esperanza y esclavo de su egoísmo, o ya sea un creyente, transfigurado por el amor. Hermanos, el creyente debe contribuir a que el mundo sea más justo y más humano. Lo logrará si busca a Dios en la vida ordinaria, en el ejercicio del propio trabajo, tratando de poner a Cristo, Señor nuestro, en la cumbre de todas las actividades humanas, honestas, nos los dice San José María. Hermanos, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, quien verdaderamente es tal imagen es Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Aquí, al igual que en otras partes de la Biblia, el hombre es a la vez Cristo y la humanidad, y es cada uno de nosotros con su lugar en el cuerpo místico. Todo lo que admiramos en Cristo también es para nosotros. Y durante los primeros siglos de la historia cristiana, el bautismo fue el contexto inmediato de la recitación del credo. Cuando se recitaba, todos los ojos estaban puestos en el inicio
de una nueva vida en alianza con Dios, una nueva vida dentro de la familia de Dios, que es la iglesia. Y los cristianos poseían una esperanza aún mayor, fundados en el testimonio de la iglesia. Confiaban en que su nueva vida no tendría fin. Seguirían viviendo no solo en el espíritu o en el recuerdo, sino en la misma carne que Dios había creado para ellos. Creían en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Creían en la vida del mundo futuro, una vida en el reino de Dios, un reino que no tendrá fin, pero no escrutaban el cielo esperando su llegada. El reino ya había llegado con la venida del Rey de Reyes, Jesucristo. Con la llegada de Jesús, el reino estaba al llegar, como lo anuncia Mateo capítulo 3, versículo 2. Hermanos, aquí, en este pasaje bíblico, Juan el Bautista anuncia la venida del Señor Jesús de la ciudad de Nazaret, que está en Galilea. En Mateo capítulo 2, el texto pasa a la provincia de Judea, que es el corazón de las tierras judías. Esta región estaba administrada por los gobernadores romanos, pero la comunidad civil y religiosa dependía en muchas cosas de los sacerdotes judíos, que por lo general eran el partido de los saduceos. En el desierto de Judá se habían refugiado los que mantenían una actitud de resistencia espiritual. Estos eran la secta de los esenios. Otros grupos, en particular, seguían aguardando los tiempos prometidos por los profetas. Se encontraban allí en un oasis de vida austera y de oración, lejos del culto oficial del templo de Jerusalén. Hermanos, Juan el Bautista, el bautizador, ha hecho discípulos y trae al pueblo con el llamado a la conversión. El reino de Dios, es decir, un reordenamiento del mundo, comenzando por el mundo judío. Está muy próximo. Hermanos, aquí el apóstol San Mateo nos habla de Juan el Bautista, pero al pintarle en su función providencial como aquel que prepara el camino a nuestro Dios, el evangelista San Mateo, de hecho, habla indirectamente también sobre quién es el Señor Jesús, pues todo el ministerio de Juan el Bautista era abrir paso a aquel que vino detrás de él, pero que era más poderoso que él. En esta descripción del Bautista hay tres aspectos que llaman la atención. Primero, su manera exterior de vestir y de comer, como la piel de camello y el cinturón de cuero, pues esta imita la manera de vestir del profeta Elías, de quien se lee: era un hombre con manto de piel
y faja de piel ceñida a la cintura. Y lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 1. Y no en balde, pues Dios había dicho que su propia venida sería preparada por un renovado ministerio del profeta Elías. Dice, yo os envío al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. No sea que yo venga a herir la tierra con castigo. Y lo dice el Señor Yahvé en Malaquías, capítulo 3. Luego, hermano que me escuchas, cuando ahora Juan el Bautista cumple con esta función del profeta Elías, significa esto que el propio Dios está por venir para su gran día del Señor. Por eso había dicho el ángel sobre Juan, él precederá al Señor su Dios en el espíritu poderoso de Elías. Y lo dice en Lucas capítulo 1. En otras palabras, hermano que me escuchas, la persona a la cual Juan el Bautista abre brecha, será el propio Dios, su Señor. Luego, Jesús es Dios. Juan el Bautista es el profeta que está en el umbral entre el pasado y el futuro. Para él, la promesa no es la tumba, sino el seno de la novedad. El ícono del Antiguo Testamento que pasa a su cumplimiento. El profeta Elías que ha de venir. Aún más, que ya ha venido, aunque no haya sido reconocido, anticipando el destino de aquel a quien quiere hacer conocer, según lo anuncia Mateo capítulo 17. Hermanos, Juan el Bautista es el creyente dispuesto a acoger más allá de toda promesa al Señor que ha prometido. Hermanos, Juan el Bautista no es solamente el asceta o el místico que encuentra a Dios en la soledad del desierto. Es el apóstol que quiere abrir a todos para acoger a aquel que siempre viene y espera tan solo ser acogido. Él es la voz que lo proclama y el Señor es su palabra. Al igual que todos los profetas, denuncia el pecado y anuncia el perdón. Cuando nos dice, conviértanse, es el centro de la predicación profética que dice, Dios salva. Es necesario convertirse a Él y no pervertirse en otras direcciones. El hombre que desde el principio huye de Dios está llamado a invertir el camino, su modo de pensar y de obrar. Hermanos, la conversión consiste en colocar en el centro a Dios y no al propio yo o las propias imágenes de Dios. Se trata de restablecer el orden de la creación. Dice, porque no ha llegado el reino de los cielos, porque ha llegado el reino de los cielos. Hermanos, este es el motivo de la conversión. El reino de Dios es Dios mismo, que reina y libera al creyente de toda esclavitud.
haciendo que sea su imagen y semejanza, aquello por lo cual Dios, es su libertad, y quiere comunicarlo al creyente, haciéndolo hijo suyo en el Hijo de Dios. Esto mismo se ve por el segundo aspecto llamativo de este pasaje, la cita de Isaías capítulo 40, sobre la voz que grita en el desierto: preparar el camino para Yahvé, rectificar las sendas para nuestro Dios. Hermanos, evidentemente, el evangelista San Mateo, al aplicar este texto a Juan el Bautista, en cuanto él preparaba el camino al Señor Jesús, quiere decir que el Señor Jesús es, por tanto, aquel Yahvé, nuestro Dios, de quien habló el profeta Isaías en su capítulo 49. Otra vez, una afirmación de la divinidad del Señor Jesús, pues habría sido blasfemia si el apóstol San Mateo hubiese aplicado al Señor Jesús un texto del Antiguo Testamento que se refería al solo Dios, a no ser que San Mateo, en efecto, estaba convencido de que el Señor Jesús realmente es Dios. El Bautista proclama la inminente llegada del reino de los cielos, que es una manera de referirse al reino de Dios, subrayando que la salvación no está asegurada para los descendientes de Abraham, según la carne, sino que requiere una conversión personal que se traduzca en obras de una vida santa, de cara a Dios. Juan el Bautista es visto como el cumplimiento de la profecía que anuncia el final del exilio y el retorno a la tierra prometida. Hermanos, el exilio es la experiencia del fracaso del pueblo de Dios. Los profetas siempre han tratado inútilmente de explicar su causa. Hermanos, el exilio es el resultado de una historia de infidelidades cometidas a partir del primer rey que habían querido contra el querer divino, como está relatado en 1 Samuel, capítulo 8, hasta el último, con algunas rarísimas excepciones. Si la liberación de Egipto es un acto de poder contra los poderosos, la salida del exilio es un acto de perdón que es posible con respecto a quienes reconocen el propio pecado. El profeta proclama el regreso desde Babilonia a Jerusalén, del exilio a la patria, de la dispersión a la reunión. El tercer aspecto llamativo es que Juan bautiza. Desde luego, no es el sacramento cristiano del bautismo. Él mismo indica que es solo un bautismo en agua, que no carece aún del Espíritu Santo. Más bien, es un mero símbolo del deseo ardiente de limpiarse de pecados, un rito penitencial en reparación del día del juicio que Juan el Bautista y sus oyentes creían inminentemente. Hemos de ver en este rito
En el contexto más amplio de las múltiples purificaciones que solían practicar los judíos en vista de una pureza ritual, según lo podemos leer en Levíticos capítulo 15. Dice, huir de la vida venidera. Hermanos, esta expresión indica el futuro juicio universal, que será temible para los que no se han preparado. Juan el Bautista creía que enseguida, después de su ministerio, vendría el Mesías, pero con la única tarea de ejecutar ese juicio universal. Él pensaba que su predicación era la última oportunidad para convertirse, para limpiarse y así escapar de la ira venidera. La segunda cosa es que Juan el Bautista amenaza terriblemente a los miembros de su propio pueblo. De hecho, amenaza sobre todos a los más prominentes, los fariseos y los saduceos. Aquí hemos de acordarnos de que muchos judíos pensaban que el mero hecho material de pertenecer al pueblo escogido, es decir, ser de sangre y del linaje de Abraham, ya les garantizaba el favor de Dios y la salvación. Pero Juan el Bautista indica que para ser salvado es mucho más importante tener limpia la conciencia que tener limpia la sangre. La moral vale más que el linaje. La conciencia vale más que la descendencia. La penitencia vale más que la pertenencia. Pues la gran separación entre los que serán salvados y los que se perderán no es entre los israelitas y las demás naciones, como pensaban ellos, sino divide al propio pueblo escogido. Aún dentro de Israel aplica lo que cantó la Virgen María: dispersa a los altivos de soberbio corazón y enaltece a los humildes. Y lo dice la Virgen María en Lucas capítulo 1. Por otro lado, hermano que me escuchas, de entre los paganos, muchos serán salvados. Según Cristo dirá, muchos de Oriente y Occidente vendrán a sentarse a la mesa del reino, con Abraham, Isaac y Jacob, mientras los hijos del reino, es decir, los judíos, serán echados fuera. Y lo dice en Mateo capítulo 8. Hermanos, Juan el Bautista indica claramente que mientras su propio bautismo no era más que un rito exterior, que solo simbolizaba el deseo de deshacerse de los pecados, el bautismo de Jesús dará, que el bautismo que el Señor Jesús dará es una fuerza interior. Porque Él dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Pues el bautismo de Juan, al igual que las demás purificaciones rituales del Antiguo Testamento, no podía dar la fuerza interior para que el hombre cumpliera la voluntad de Dios, que se le manifestaba en la ley de Moisés. Porque una cosa es saber, otra cosa es hacer. Solo el Señor Jesús dará esa fuerza interior que nos capacitará a cumplir con la voluntad del Padre Celestial, por mucho que cueste, y cuanto más nos hayamos abierto a su Espíritu Santo, tanto más gozoso y fácil será ese cumplimiento. Pero Juan el Bautista añade que Jesús también bautizará en fuego, y el resto
hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce como toda alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine uno del Espíritu Santo, que es de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe.